Bienvenidos. Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Esquetino y le agradezco mucho que me escuche en esta nueva emisión de la serie de largo aliento, en donde hemos estado platicando del inicio de lo que llamamos era cristiana. Ahora le llaman nuestra era o la era actual para no hacer referencias religiosas, algo que a mí me parece absurdo, pero bueno, esto es lo que así le llaman ahora. Comentarios de parte de ustedes, muchos, y muchas gracias por todos ellos. Ahora las quejas se concentraron en un detalle que no tiene mucha relevancia. Decía yo en la emisión anterior que Jesús había sido esenio y me dicen, no, no fue esenio, y alguno me dice incluso fue fariseo. Bueno, la verdad es que no tenemos mucha idea de qué fue. Incluso hay alguien, el señor Drus, en un libro de hace 100 años que se llama El mito de Cristo, que dice que fue nazoreno, una secta o un grupo, que es la razón por la cual se inventó después la ciudad de Nazaret, que no existía en la época en la que nació Jesús, eso dice el Señor. Eh, Pensamos que era esenio porque Juan el Bautista lo era y era pues, cuatísimo de él, ¿no? Otros dicen que podría ser fariseo. El que era cercano a los fariseos, sin duda, era el hermano de Jesús, Santiago. Entonces, a lo mejor de ahí viene la idea. Realmente no es tan importante, me parece, solo que usted se quiera dedicar a la historia de la iglesia o el inicio del cristianismo, cosas por el estilo. Para nuestro análisis, que va fundamentalmente en cómo vamos construyendo ideas que nos permiten hacer sociedades más grandes y por lo tanto más exitosas, y cómo los procesos de transformación de estas sociedades están muy influidos por la interpretación del mundo que realizamos, la interpretación de la realidad, el gran cuento sobre el cual vivimos, que, como hemos comentado en varias ocasiones, se convierte en la base de el conjunto de ideas acerca de lo que está bien y lo que está mal, la moral. No existe una moral que sea universal ni que sea permanente. Depende esta moral, estas creencias del bien y del mal y similares, de la sociedad. Y esa sociedad pues es muy diferente en distintos momentos del tiempo, y estas diferencias están asociadas a esta interpretación de la realidad. Entonces, bueno, decíamos, el arranque de la era cristiana, para muchos parecería como si de pronto pues vivió Jesús, murió, resucitó y empezó el cristianismo. No es así, eso es lo que estamos tratando de analizar. Y eso es importante porque la construcción de la interpretación de la realidad, del cuento sobre el que vivimos, depende de ese proceso alrededor de la figura de Jesús. Usted recuerda, vivió en las primeras 3 décadas de nuestra era, nació un poquito antes porque les falló el cálculo, pero bueno, no importa. Eh, no sabemos bien a bien quiénes andaban con él. No había 12 apóstoles, esto es un cuento posterior, probablemente asociado a las 12 tribus de Israel. Sí estaban muy cercanos a él, al menos Pedro, Santiago y Juan. Juan, el que pues era el más jovencito, se supone, de los seguidores de Jesús, no es el que escribió el Evangelio ni el Apocalipsis, ¿eh? Es otra persona. De hecho, los nombres de los evangelistas, recuerde usted, son inventados tratando de asociarlos a figuras que hubieran sido o apóstoles o cercanos a ellos. Y es para darles pues, legitimidad. Eh, las primeras cosas que se escriben son las epístolas de Pablo, la carta de Clemente, y esto ocurre antes de la destrucción de Jerusalén, que ocurrió, recuerda usted, en el año 70. Esto coincide con un reemplazo en el poder en Roma,
de una dinastía, la dinastía fundadora del imperio, la de Augusto, que termina con el señor Nerón, y es reemplazada esta dinastía por la de los Flavios, que son, le comentaba desde la vez pasada, el señor Vespasiano, Tito y Domiciano. Eh, esto, esta destrucción de Jerusalén, le permite a los evangelistas darle un carácter profético a Jesús, porque empiezan a narrar cómo desde que él vivía dijo, pues Jerusalén va a ser destruida. Pues obviamente ya sabían porque ya había pasado. Ellos escriben después del 70 y tal vez hasta el 100 o principios ya del segundo siglo, los evangelios, recuerda usted, el primero es el de Marcos y después se escriben el de Mateo y el de Lucas, tomando a Marcos como referencia y este conjunto de dichos asociados a Jesús, que algunos llaman el Evangelio Q. Juan escribe una cosa totalmente distinta. El escrito de Juan, el Evangelio de Juan, es algo profundamente helenístico, en donde está recuperando esta filosofía en buena medida platónica, si quiere usted, como le llaman los expertos, platónicos medios, que son quienes vivieron en 100 años antes, 100 años después de Cristo, seguidores de la escuela de Platón, pero que le van dando giros a la forma como se interpreta. Es también muy importante en ese periodo un personaje que se llama Filón de Alejandría, que también ya le comenté, que es un judío helenizado que hace esfuerzos monumentales por conectar las dos cosas, llegando al extremo de decir que, bueno, a final de cuentas, Platón lo único que hizo fue repetir lo que ya había dicho Moisés. Así se hacen los cuentos, ¿no? Pero bueno, eso es lo que hace Filón. Este segundo siglo, el del 100 al 200 después de Cristo, es un periodo en el cual hay un gran enfrentamiento entre dos grupos seguidores de Jesús, un grupo judío y un grupo no judío. El grupo judío estaba encabezado en sus inicios por Santiago, el hermano de Jesús, probablemente también por Pedro, pero pues todo indica que Pedro no era así un genio para estas cosas. Y el grupo de los gentiles o los no judíos fue creado de la nada, digámoslo así, por Pablo en sus visitas a las distintas ciudades, sus cartas, un trabajo de organización de alguien que sí era muy capaz, un genio para la mercadotecnia y la organización. Y hay a inicios de este segundo siglo un documento que no alcanzó a llegar al Nuevo Testamento, pero muchos creen que debería estar ahí, que es una epístola de Barnabás. Barnabás se supone que era un amigo muy cercano de Pablo, un ayudante en toda esta construcción de las iglesias gentiles cristianas. Y es una carta en donde ocurre por primera vez un gran enfrentamiento entre, no es la primera vez, es la ocasión más clara en la que hay un enfrentamiento entre las iglesias de gentiles y las iglesias de judíos. Y yo tengo la impresión que esto es lo que va a iniciar el antisemitismo, que va a privar en Occidente hasta el día de hoy, como usted sabe. Eh, la- el pleito de Barnabás no era con los judíos en general, era con aquellos judíos que se decían seguidores de Jesús y que eran su competencia directa. Y como ellos querían construir estas iglesias de gentiles, pues su enemigo era la iglesia de judíos cristianos. Y es contra ellos contra quienes va. Eh, Ese segundo siglo es también el periodo en el que hay una explosión de ideas religiosas. Ya le comentaba yo que me parece que el uso del monoteísmo inmanente, o sea, la idea de que César es Dios, le fue muy útil al Imperio Romano para poder gobernar extensiones amplísimas para la época, con muchos millones de habitantes que tenían creencias muy diversas.
no hay manera de borrar esas creencias e imponer otras. Entonces lo que se le ocurrió al Augusto y se fue mejorando en el tiempo es, ustedes crean en lo que quieran, pero sigan al emperador, hagan de sus homenajes o lo que tenga que hacerse, porque eso es lo que nos mantiene unidos como imperio. Y los únicos que no quisieron hacerlo, los judíos, después de mucho pleito, les dieron chance a cambio de pagar una lana, pero siempre, les decía yo desde la otra vez, no los veían bien, no los querían. Cuando aparecen los cristianos, que originalmente son judíos cristianos, pues tampoco los ven bien. A lo mejor por eso el Nerón ya ve que los culpó a ellos del incendio de Roma y entonces mata a algunos. Y desde entonces se queda la idea de que el imperio romano persigue de manera cruel a los cristianos. No es exacto eso, sí, aparentemente fue el caso con Nerón. La siguiente dinastía después de los de la dinastía de Nerón, que es la Julio-Claudia, fueron los Flavios, que ya le comenté, y después viene la época de los grandes emperadores, que son los antoninos. Usted seguramente recuerda, Trajano, Adriano, Antonino Pío, Marco Aurelio, y luego viene Cómodo, que es el más famoso por la película de Gladiador. Y sí, el Cómodo era mala persona, todo parece indicar, no sé si efectivamente mató a su papá, como sale en la película, pero era capaz, ¿eh? Y no era raro en esa época, recuerde usted, Domiciano muy probablemente mató a su hermano Tito, también es probable que Claudio se haya ejecutado a Calígula y Nerón haya participado en el asesinato de Claudio, y a Nerón también se lo ejecutaron. Era, digamos, el procedimiento de reemplazo de la época, ¿no? Ese es el segundo siglo, un siglo de dispersión, decía yo, de ideas, porque a la hora que este imperio junta a tanta gente, a pesar de que tienen a su diosecito César para mantenerlo unido, el flujo de información entre los distintos grupos y distintas creencias empieza a llevar a la búsqueda de nuevas religiones. Las religiones que habían tenido etruscos, ahora romanos o griegos, pues no eran fáciles de vender en Levante. Ahí mismo hay surtido de religiones, la de los judíos es una, pero hay varias otras. Y entonces empiezan a buscar opciones que vienen de Persia, algunas que son ritos antiquísimos, que se han vuelto escuelas muy cerradas, en donde estos ritos se hacen de manera subrepticia para que nadie se dé cuenta. Tenemos todo tipo de escuelas en esa época y entre ellas están estos nuevos jóvenes, los cristianos, de los cuales hay estas dos, los judíos cristianos y los gentiles cristianos que se están peleando. Eh, Después de la rebelión de Bar Kokhba, un último intento de los judíos por recuperar su territorio, que es totalmente derrotada por los romanos, ya se hartan los romanos y deciden no solo desaparecer Jerusalén, desaparecer por completo Judea, y es entonces cuando nombran Palestina a esa región. Le llaman así por que se habían instalado en esa zona en épocas lejanas, un grupo de personajes que usted en la Biblia encuentra como filisteos, muy probablemente un grupo griego que se instaló abajito del Líbano. Y de dónde vino de Filisteo a Palestino. Así le pusieron los romanos, específicamente Adriano, y dijo, esto va a ser Palestina y ya se acabó, ¿no? Entonces, para afuera todo. Ahí, pues, las escuelas de judíos cristianos pierden muchísima posibilidad y los otros empiezan a avanzar y empiezan a ponerse más sólidos. En el tercer siglo, tenemos la gran transformación del platonismo, fundamentalmente por Plotino y luego Porfirio, que son los que crean una nueva visión de Platón. Ya le había yo comentado incluso que Plotino lo que hace es platonizar a Aristóteles,
Aristóteles, le insisto, no era muy popular, incluso durante su vida, después tampoco. Y para esta época, algunas cositas de Aristóteles son interesantes para Plotino, pero en el marco de la visión platónica, que es idealista, la visión de las ideas o las formas, lo universal, que le permite a los cristianos encontrar un agarre filosófico muy, muy útil. Y esto para el siguiente siglo se va a convertir ya en una religión con apoyo desde el Estado. Siguiente siglo es el siglo cuarto. En ese siglo cuarto tenemos una nueva dinastía de emperadores. eh, en el siglo tercero, quienes estuvieron en el control de Roma, menos los primeros 30, 35 años, fueron los severos. De ahí usted probablemente recuerde a Caracalla, tiene fama por dos cosas, una por unos baños que hizo muy bonitos que todavía están, y la otra por que fue el que extendió la ciudadanía romana a todos los que fueran hombres libres viviendo en el imperio. Era un personaje mala gente, mató a su hermano para que no le hiciera mosca. Bueno, otra vez, matanzas por todos lados. La segunda parte de ese siglo, de hecho, ni siquiera logran tener un emperador estable. Es hasta que llega Diocleciano a inicios del siglo cuarto que se vuelve a tener más o menos control, junto con Diocleciano. En un nivel más bajo viene Justiniano. Diocleciano es el que inventa esta idea de que haya cuatro gobernantes del Imperio Romano, dos Augustos y dos Césares. Aunque nosotros le llamamos César al emperador del Imperio Romano, el nombre de la época era Augusto. El nombre de César lo inventa Diocleciano como digamos, el Augusto sustituto. Pone a uno a gobernar Oriente y otro a gobernar Occidente, dos Augustos, con dos achichincles que son los Césares, para que en caso de que se muera uno, pues, se le reemplace fácilmente sin necesidad de que haya matanzas y violencia como ya se había hecho costumbre. Sigue habiendo matanzas y guerras y todo, y uno de esos Césares, que es Justiniano, acaba quedándose con todo. Y Justiniano le empieza a dar más espacio a los cristianos, porque para esa época estas comunidades cristianas gentiles, ya casi no hay prácticamente judíos cristianos para la época, y si los hay, están perdidos. Estos gentiles cristianos ya son en el fondo pues, muy parecidos a las ideas de Roma, a las ideas helénicas. Sí tienen un Dios único, pero ese Dios único no es el Dios de los judíos, es otro. Mucho más platónico y mucho más fácil de vender en todo el resto del imperio. Eh, es entonces Constantino el que decide abrirle el espacio a la iglesia. Él es el que lleva a cabo el primer concilio, ya se lo había yo comentado. Él es el que impone el credo, y en la imposición del credo acaba dando una cosa que nadie en ese momento tenía tan clara, y es la idea de que Dios Padre y Dios Hijo son de la misma sustancia. Esto es un pleitazo. La gran herejía de la época se conoce como arrianismo. eh, y la idea del arrianismo es que Padre, Hijo y Espíritu Santo son tres cosas distintas. En el concilio de Nicea, el señor Constantino dice: naranjas, padre e hijo son la misma sustancia. Y en el siguiente concilio le van a poner incluso al Espíritu Santo. Es el primer concilio de Constantinopla. Ese ya no está Constantino, pero de cualquier manera, ¡pum!, le meten ahí, el que tiene de la misma naturaleza del Padre, ¿se acuerda? Ahí le meten también al Espíritu Santo, y entonces son tres personas que son una misma, la misma sustancia, creadas al mismo tiempo, etcétera. Esto sí se vuelve bien complicado para un montón de grupos que pues, no le creen, ¿no? Específicamente el arrianismo es muy importante porque todos los
invasores del imperio que venían de las estepas, los hunos, los godos, los francos, todos ellos, si se llegan a convertir en cristianos, se convierten en cristianos arrianos y entonces pues quedan mal con el Imperio Romano. Y esto va a ser un problema pues, que va a durar un buen rato. Eh, por ejemplo, en España, quienes van a quedar gobernando son los visigodos desde, desde el 410, que Alarico destruye Roma. Los visigodos acaban quedándose con España y son arrianos. También durante un periodo pequeño de tiempo toman Francia, de ahí son expulsados por los godos, que originalmente también son arrianos, pero acaban pues convirtiéndose en católicos. Y estos francos van a ser importantes porque quien logra establecerse ahí, el señor Clovis, es el fundador de la dinastía de los merovingios, que ahorita le platico. Entonces, ya está. Para el siglo quinto, o sea, los años 400 a 500, ya tenemos entonces una iglesia que ha estado capturando al Imperio Romano, que tiene una construcción teórica de una religión cuyo Dios parecería que viene de la religión judía, pero ellos lo han transformado en un Dios más bien platónico y por eso muy aceptable, insisto, para el imperio. Eh, es en ese siglo quinto, prácticamente hablando, donde tenemos a los padres de la iglesia. Hay padres en cada rato, ¿no? Por ejemplo, están Clemente e Ignacio en el siglo segundo, a esos les llaman padres apostólicos. Tenemos padres griegos como Orígenes. Orígenes escribe una obra que se llama Contra Celso. Celso. Y Celso sigue siendo muy famoso hoy porque él es el creador del cuento aquel de que Jesús no es hijo de Dios, sino de un legionario romano que se llamaba Pantera. A lo mejor ha escuchado usted ese cuento, a cada rato cuando es Navidad lo recuerdan. Ese cuento lo inventó Celso, o sea, tiene 2000 años también, ¿eh? Y Orígenes dice, no, ese güey está mintiendo y se lo surte. Luego vienen los padres capadocios, Basilio, los dos Gregorios, pero los padres así famosones de la iglesia son ya los latinos. De esos hay cuatro que son así los más importantes. Tres de ellos viven en el cambio del siglo cuarto al quinto, o sea, finales del 300, principios del 400. San Ambrosio de Milán, que al final de su vida impulsa al segundo gran padre de la iglesia, que es San Agustín. Y el tercero de esa época es San Jerónimo, el traductor de la Biblia. A Jerónimo yo le tengo mala fe porque él es el que inventa el cuento de que Lucrecio, quien escribió este famoso libro sobre la naturaleza de las cosas, el gran Epicúreo, Jerónimo dice, no, ese güey, no es que el placer de los epicúreos sea una forma de buena vida, son unos disipados. Es más, el Lucrecio se murió por tomar un elixir de amor para andar con el joven que era su amigo. Puros inventos del Jerónimo para deshacerse de los epicúreos, exitoso. Los epicúreos prácticamente desaparecen hasta su regreso en el siglo XIV, que después platicaremos. Y esto es algo que va a ser muy frecuente. Los señores cristianos, después de todos estos siglos, 4 o 5 siglos de estar peleando con distintos grupos para poder establecer una idea, pues se les queda la costumbre de irse deshaciendo de todos, ¿eh? Y de imponer una sola lógica, lo cual siempre es malo. Usted lo puede ver hoy mismo en distintas partes del mundo, pero eso pues ocurría en aquella época. El último de los cuatro grandes padres latinos de la iglesia es San Gregorio Magno, pero ese vive a finales del siglo sexto, muere en 600 y poquito, y con él, me parece, cerramos este proceso en el cual se fue configurando durante 6 siglos completos
una forma de interpretar el mundo que nos da el cristianismo propiamente hablando. No ocurrió así nomás de que se murió Jesús, resucitó y órale, 600 años. Al mismo tiempo que está terminando esto, es cuando a un señor camellero que vive en Arabia, se le ocurre hacer la misma idea. Vamos a poner un solo Dios, nada más que el Dios va a ser este que voy a hacer yo, porque vino el arcángel Gabriel y me dictó estas instrucciones. Eh, Esa religión, el Islam, es mucho más cercana al judaísmo en términos de su construcción. Es el mismo tipo de Dios que no debe tener imágenes, que no es una persona, que tienen también sus restricciones alimentarias, incluso algunas muy parecidas a los judíos, eh, y muy probablemente por eso no se quieren nada, ¿no? Y a lo mejor, pues es en parte lo que estamos viendo hoy. Ya sabe usted que además del enfrentamiento religioso, hay muchos asuntos geopolíticos, pero esas dos religiones son religiones de Oriente, del Medio Oriente o Cercano Oriente o Levante, como usted le quiera decir. La cristiana no, esta es una religión indoeuropea que usó como excusa a Jesús para construir una visión del mundo distinta. Entonces, la conexión entre el islamismo y el cristianismo, pues no está nada sencilla. Estamos hablando de dos cosas bien diferentes. Y eso, pues, también es parte del conflicto que vemos hoy en día. El siglo séptimo, o sea, del 600 al 700, y el siglo octavo, del 700 al 800, o al menos la mitad, 150 años, del 600 al 750 para no discutir, ahí sí no hay nada, ¿eh? Ahí sí no hay nada. Una matazón por todos lados, y así que nadie tiene tiempo de andar pensando en si Dios es así o si Dios es asá. Más bien es la matazón. Y es hasta después de eso que empezamos a tener una nueva forma de hacer las cosas. Digo bien cuando digo nueva, hay un renacimiento en Europa alrededor del gobierno de Carlomagno. El renacimiento carolingio, como se llama, es el que nos ha dado la mayoría de los libros que usted conoce o ha oído hablar de esa época de los griegos y los romanos y demás. Los tenemos porque los copiaron en la época de los carolingios. Si no, no tendríamos nada. Hay muy poquitos documentos que son físicamente del siglo I o anterior o eso. Y esos que nos hemos encontrado ha sido porque estaban en el desierto y no se pudrieron. En otras partes las cosas se pudren, pues. Fueron los copistas de los carolingios los que nos han permitido tener todo esto. Los carolingios inventan las minúsculas, no se usaban minúsculas antes de eso. Un poco después se inventan los signos de puntuación. Si usted quiere leer un texto griego original, es una cosa espantosa, no sabe uno dónde acaba y dónde empieza la palabra, por eso tienen que dedicarle décadas los expertos a ello. Entonces, otra vez, esos 600 años configuran nuestra religión cristiana, que va a ser la base de Occidente, le sirven de ejemplo al señor Mohamed para inventar su propia religión. Es exitosísimo a la hora de inventarla porque en ese momento pues había un ascenso de los árabes que aprovecharon esa religión para ¡fum! Invadir todo, y tienes un solo Dios, puedes tener un imperio grandote, y eso es lo que hacen, y lo hacen en 100 años. En 100 años están gobernando desde Afganistán hasta Toledo, todo completo. Y tienes un Dios, se puede hacer. Entonces, el monoteísmo tiene esa virtud. Permite organizar espacios amplísimos con gente bien distinta alrededor de una idea. El tema es que para que haya una idea, pues hay que acabar las demás. Y eso es un poco lo que hacen los cristianos en esos años, pero también es lo que van a hacer los musulmanes, deshacerse de los que no piensan igual de una u otra forma. De eso vamos a seguir platicando en las próximas ocasiones para pues empezar a darle ya
una cierta coherencia a las distintas formas de pensamiento que se fueron haciendo al interior del cristianismo o cristiandad, si quiere usted decirle, y al interior de las distintas dinastías musulmanas que son diferentes, no todos son iguales. Ese cuento de que gracias a los musulmanes se mantiene Aristóteles y demás, también hay que ponerlo entre comillas, pero bueno, va a haber tiempo de todo eso. Lo que yo espero es haberle podido transmitir la importancia de las ideas para poder construir sociedades exitosas y eso creo que hoy en día es importantísimo tenerlo en mente. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja.